Ok, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a revisar algo que de verdad me hace pensar por qué tendría que estar haciendo estas aclaraciones de esas alturas después de 10 años implementada esta norma. Pero ¿saben qué? Me he encontrado continuamente con que muchas personas no aplican correctamente los diferentes principios y quieren meter así como que a fuerza muchos de los aspectos que esta norma internacional nos pide. Entonces, eso ha sido a causa de que no han leído ni comprendido correctamente estas normativas internacionales. Hay algo que muchas personas, cuando les digo, lo debiste de haber visto en esta, lo dicen, ¿a poco está en mi norma? Pues claro, está en tu norma. Está en tu norma, solamente que, como te digo, la mayoría de personas se enfoca en las cláusulas específicas donde hay requisitos obligatorios, por así llamarlo, ¿no? Que yo no le llamo obligatorios, yo digo requisitos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra operación. Pero bueno, las personas así los ven como requisitos obligatorios y demás. Y bueno, pues yo digo, o yo les enseño y les muestro dónde buscar correctamente en las normas internacionales. Y dentro de esta hay siempre lugares específicos. Te vuelvo a decir, la gente se enfoca, o muchos de ustedes se están enfocando solamente en la cláusula 4 a la 10, porque saben que es donde están los debe de la norma. Y no, o sea, bueno, sí, sí está bien. Sí está bien que te enfoques en todo ello para saber en dónde debes de cumplir, pero para poder lograr una correcta interpretación, atención y entendimiento de la norma, de verdad debes leerla toda, porque te vas a encontrar cosas bien interesantes desde la introducción. Desde allí tú vas a encontrar por qué y para qué deberías de establecer una norma de este tipo. Y bueno, ya te he mencionado en otros videos, hemos visto el anexo de alto nivel, lo que es la estructura de alto nivel o el anexo SL, que me ayudan a poder entender mejor cuál es la estructura de una norma internacional. Pero en esta ocasión también me voy a salir de todas las cláusulas y me voy a ir a un lugar particular. En este video te voy a mostrar la importancia del anexo A de la norma ISO 9001 en su versión 2015. En las siguientes versiones seguirán trayendo estos anexos, siempre los han tenido, pero casi nadie le pone atención a ellos. Y ¿sabes? En estos se encuentran un montonal de aclaraciones y que te va a quitar confusiones de todas las cosas que en algunos momentos tú has tenido, inclusive has caído en malas prácticas de implementación o de revisión o de auditoría de este tipo de cosas, porque no ha sido claro para ti, no te lo enseñaron, o simplemente, y le voy a decir, híjole, siento feo, pero ni modo, lo voy a tener que decir, porque tu auditor te lo dijo. Porque quien fue y te auditó te dijo, es que tienes que hacer esto, o tienes que hacerlo de esta forma, o es que yo no encuentro. Híjole, ya vas a ver, cuando te enseñes, cuando veas el video de cómo realizar, cómo planificar una auditoría interna correctamente, te vas a dar cuenta de que has cometido muchos errores, te lo prometo. Y también te voy a enseñar, vas a ver, te voy a enseñar cómo enfrentar a un organismo de certificación. A veces les tenemos mucho miedo, porque decimos, híjole, si no, no me va a certificar, o me va a levantar una no conformidad. No, amigo. Cuando tienes el conocimiento correcto y bien identificado, puedes... se va a escuchar muy feo. Pero ni modo, te lo voy a decir. Puedes ponerlos en su lugar. A estos amigos que a veces se creen los sabelo todo. No necesariamente lo saben todo. Se equivocan. Y muchas veces se equivocan. He tenido la gran oportunidad de poder estar con varios de ellos, inclusive casas certificadoras me han contratado para poder capacitar a sus equipos de auditores, y allí hemos entrado, por supuesto, en algunas cosas que rozan en la peleita y cosas así, pero nada, a mí nunca me gusta discutir ni pelear, pero sí me gusta demostrar y decirles y tener razones del por qué sí o por qué no deberíamos de auditar ciertas cosas. Bueno, ya lo veremos. Ese es otro tema, ese es otro video que vamos a hacer, el de auditorías. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el anexo A.
si todos leyéramos este anexo, estamos hablando de 9001, ya luego veremos de otras normas, pero si estamos hablando de esta norma que es la más utilizada a nivel mundial, tenemos que entender para qué nos sirven estos anexos. Y en este anexo hay diversos aspectos que nos van a ir aclarando cuáles son las cosas en las cuales debemos de poner especial atención. Por ejemplo, en este anexo, que es la aclaración de la estructura, terminología y conceptos, nos va a dar 8 claves de poner atención específica en algunas de estas cosas. Por ejemplo, el A1 se llama estructura y terminología. Y fíjate que durante mucho tiempo, y a veces todavía me he encontrado con organizaciones que quieren utilizar la misma terminología que la norma ISO 9000 hace referencia en sus versiones de vocabulario. Y no necesariamente tienes que ocuparlo. A veces decimos, no, es que yo tengo que llamarle auditoría interna, tengo que llamarle revisión por la dirección, tengo que llamarle información documentada, tengo que llamarle procedimiento. Y a veces quiero utilizar y quitar los términos que yo ya tengo y ponerles los que la norma ISO 9001 me manda. ¿Y sabes qué es lo que dice la norma en su anexo A1? Escúchalo. Esta norma internacional no establece requisitos en su estructura y terminología para aplicarse en la información documentada del sistema de gestión de calidad de la organización. La estructura de los capítulos pretende proporcionar una presentación coherente con los requisitos más que un modelo para documentar políticas, objetivos y procesos de una organización. La misma ISO te está diciendo, no necesitas adoptarlos. Y continúa diciendo, a menudo la estructura y el contenido de la información documentada relacionada con su sistema de gestión de la calidad puede ser más pertinente para sus usuarios si se relacionan tanto los procesos operados por la organización como la información mantenida para otros propósitos. Y aquí viene el golpe fuerte, aquí viene la parte fundamental de todo esto. No hay ningún requisito para que los términos utilizados por una organización se reemplacen por los términos utilizados en esta norma internacional para especificar requisitos del sistema de gestión de la calidad. Entonces, esta parte, y la norma es increíblemente clara porque por eso te lo dice, no hay ningún requisito para que tú utilices los términos que la norma te está diciendo. Tú puedes reemplazarlos. Si a la gente le hace mucho ruido el decir auditoría interna, a lo mejor tú puedes decir una revisión del sistema de gestión. Vamos a hacer un ejercicio de revisión de nuestro sistema. Y ya, y le botas el término auditoría interna. Y no importa que tú pongas otro término, es correcto. ¿Qué tal? Y como eso, un montón de cosas, lo que quieras. No necesitas adoptar la terminología de ISO 9000. Continúa diciendo, las organizaciones pueden elegir utilizar términos que se adecúen a sus operaciones. Por ejemplo, utilizar registros, documentación o protocolos en lugar de información documentada. Tú puedes llamarle como quieras. La norma te dice, información documentada. Pero si tú en tu organización le llamas protocolos, ejercicios, manuales, tú llámale como, no tienes que cambiarle el nombre. Si tú ya estás acostumbrado a utilizar ese tipo de terminología, continúa utilizando tu terminología. Es decir, tú no tienes que adaptarte a la norma. La norma tiene que adaptarse a ti. Pero el auditor dice, no, es que yo no entiendo. Bueno, pues entonces es un problema del auditor y su falta de competencia. Porque es el auditor el que tiene que acoplarse a tu organización y no al revés. Acuérdate, un auditor solamente va a venir una vez al año, a lo mucho 2. Tú te vas a quedar con la operación toda la vida o todo el tiempo que estés trabajando allí. Entonces no, ellos necesitan acoplarse a nosotros y no nosotros a ellos. Acuérdate, ¿quién te lo dice? El anexo A, A1, estructura y terminología. Finalmente, por ejemplo, sigue diciendo como otro ejemplo, proveedor, socio o vendedor en lugar de proveedor externo. Porque proveedor externo es el término que usa la norma. Pero si tú le quieres llamar proveedor, socio, vendedor, como le quieras llamar,
es tu asunto. Entonces, esta es una parte fundamental de una norma de este tipo. ¿Lo sabías? No lo sé, pero estoy seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Ni que existía este anexo, ni que te daba este tipo de declaraciones. Esto es A1, estructura y terminología. El segundo se llama productos y servicios, que está puesto precisamente en el apartado A2 de este anexo. La norma ISO 9001 en sus versiones anteriores usaba el término producto para incluir todas las categorías de salidas. La presente edición de la norma, que todavía sigue vigente hasta el momento, utiliza el término productos y servicios. Y es algo de verdad que hasta parece de risa, perdóname, pero así parece. Porque lo pude ver en muchas veces con un montón de empresas que he estado ahí con ellos, que cuando la norma decía producto, porque en sus versiones anteriores se hacía referencia solamente a la frase producto, y si ellos eran de servicios, de inmediato decían, es que no me aplica, porque la norma habla de productos, no de servicios. Pero si ellos hubieran revisado la norma completa, como lo he dicho desde siempre, y hubieran visto desde la introducción y demás, se hubieran dado cuenta de que también había una parte donde decía esta norma, cuando la redacción se refiere a productos, también puede referirse a servicios. Pero en la estructura de los deberes de la norma solamente estaba la fase productos. Pero por no haber leído esa otra parte, lo malentendían y hasta lo mal aplicaban. Esto no va a volver a pasar nunca más, porque la propia norma ya tiene el término productos y servicios. En todos los aspectos se incluye, y en este anexo, dentro del apartado 2, productos y servicios, hacen la aclaración específica. Los productos y servicios incluyen todas las categorías de salidas, todas, hardware, servicios, software, materiales procesados y cualquier otra cosa que se considere como el resultado final del proceso o inclusive intermedio, se conoce como productos y servicios. Ese es el punto de aclaración. Entonces, en la mayoría de los casos, productos y servicios se usan ahora juntos. La mayoría de las salidas que las organizaciones proporcionan a los clientes o que les suministran proveedores externos incluyen tanto productos como servicios. Por ejemplo, un producto tangible o intangible puede tener algún servicio asociado, o un servicio puede tener algún producto tangible o intangible asociado, ¿no? Por ejemplo, así un ejemplo muy claro y muy fácil, si tú estudias en una universidad, entonces, ¿cuál es el producto o servicio que sale? Pues prácticamente la enseñanza, prácticamente es un servicio, porque estás recibiendo, es intangible, pero estás recibiendo todo ello. Sin embargo, dentro de todo ello, puede haber algún producto tangible de repente. Por ejemplo, los libros que te proporcionan. Hay organizaciones, universidades, escuelas que aparte del servicio de enseñanza que te están dando un producto que es el libro. Entonces, producto-servicio va junto. Y al finalizar tus estudios, pues te dan una constancia física, ¿no? Entonces ya también tienes una constancia física que forma parte de tus productos. Entonces, si te fijas, producto, servicio van prácticamente de la mano. Entonces, ahí está la aclaración, está fácil, está sencillo, pero es importante entenderla y conocerla correcta y completamente. El anexo A, en su versión, en su parte A3, se llama comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y esta es una parte fundamental, porque si tú te das cuenta, en tu cláusula número 4, hablando del contexto de la organización, precisamente te va a hablar de estas. Y cuando viene la aclaración en el anexo A, escucha con atención y ve qué es lo que te está diciendo o aclarando, a qué se va a referir con esas expectativas, con esa comprensión, con esas necesidades de tus partes interesadas. El apartado 4.2 especifica requisitos para que la organización determine las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de calidad y los requisitos de esas partes. Entonces, fíjate, de entrada te está diciendo
¿cuáles son las partes interesadas pertinentes? Y esta palabra sí la voy a poner entre comillas, pertinentes. Porque partes interesadas tenemos un montón. Una organización tiene montonales de partes interesadas, desde clientes, proveedores, vecinos, competencia, tecnologías, gobierno, leyes. Hay un montonal de partes interesadas. De todas ellas voy a tener que determinar sus necesidades y sus requisitos. La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque hay muchas que están alrededor de mí. Sin embargo, no todas son pertinentes. No todas son importantes, por así llamarlo. Voy a cambiar el término pertinente por importante. Si son importantes y van a tener algún tipo de involucramiento o injerencia y demás dentro de la realización de mis resultados de la organización, entonces los voy a incluir porque son pertinentes. Pero si no lo son, simple y sencillamente no voy a tomar en cuenta esas partes interesadas. Y de verdad me he encontrado organizaciones que dicen, no, es que todas estas son nuestras partes interesadas y ahora hay que determinar sus requisitos y ahora hay que determinar sus necesidades y hay que ponerlas y hay que ver y los riesgos de no atenderlas y mil cosas. No es de todo, es de lo que sea pertinente. Y voy a volverlo a sustituir, lo que sea muy importante para ti como organización. Así que no te metas en líos. Mejor verifica cuáles son verdaderamente importantes y sobre esas sí detecta sus necesidades, sus expectativas de todos ellos e inclusive gestiona sus riesgos. Allí sí, pero no de todo. ¿Sí? Continúa diciendo este apartadito, este anexo A3, a la letra dice, sin embargo, el apartado 4.2 no implica la ampliación de los requisitos del sistema de gestión de calidad más allá del objeto y campo de aplicación de esta norma internacional. Como se establece en el objeto y campo de aplicación de esta norma internacional, es aplicable cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que cumplen con los requisitos del cliente y los legales y los reglamentarios aplicables, y que aspira a aumentar la satisfacción del cliente. ¿Sale? Pero vuelvo a insistir, los requisitos de todo aquello que sea importante y relevante para mí, o que el incumplimiento de ellos me pueda o me llegue a traer una consecuencia no favorable para mí. Es eso sobre los que vamos a poner el énfasis especial. Finalmente termina ese pequeño apartado diciendo: esta norma internacional no establece requisitos para que la organización considere partes interesadas cuando ha decidido que estas partes no son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad. Y esa es una parte fundamental, ¿sale? Si no es pertinente, si no es importante, si no tiene un efecto importante en tu organización, no necesitas tener ninguna, ni siquiera identificación de ellos, ni mucho menos. Entonces, por eso es importantísimo que lo puedas entender correcta y claramente en ese sentido. Tenlo en absoluta cuenta. La organización es la que decide si es pertinente o no para su sistema de gestión de la calidad un requisito particular de una parte interesada pertinente. Es la organización, no es el auditor, no eres tú, no es nadie. Es la organización cuando tiene que ver si existe o no tal efecto. El siguiente aspecto que te menciona este anexo, ¿a poco no hasta ahorita te has dado cuenta la importancia de poder tener y poner atención específica en todo esto? Porque de verdad hace aclaraciones súper importantes. La otra parte, y este es de lo más complejo para muchas organizaciones, que es el pensamiento basado en riesgos. Fíjate que en este anexo te voy a explicar un poco, pero lo voy a ampliar un poco más en otro video específico. Voy a mencionarte el pensamiento basado en riesgos aquí, de este anexo, pero te lo voy a ampliar en un video específicamente de esto. Y luego voy a hacer otro video, porque de verdad este es un tema muy central de todo ello, donde te explique la aplicación de la norma ISO 31000 basado en riesgos. Y quizá, o no sé si en ese o en otro video, te voy a explicar ejemplos y detalles de cómo
utilizar y cómo aplicar correctamente estos requisitos de la norma. En el requisito basado, el pensamiento basado en riesgos, hay una parte en donde quiero que pongas especial atención. Ya te lo voy a escribir más adelante, pero de aquí te voy a mencionar. Aunque el apartado 6.1 de tu norma internacional especifica que la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos, y aquí viene la parte fundamental. No hay ningún requisito en cuanto a los métodos formales para la gestión de riesgo. ¿Escuchaste bien? No hay ningún requisito en cuanto a los métodos formales para la gestión de riesgo. Y esto te lo digo porque de verdad te lo prometo, me he encontrado en las auditorías o en cualquier otra parte, cuando yo implemento, cuando ayudo a implementar sistemas de gestión a las organizaciones, a veces me dicen, híjole, es que ¿qué método vamos a ocupar para la gestión de riesgos? No hay necesidad. Miren, yo les voy a enseñar 1, 2, 3 o los métodos que quieran, pero podemos hacerlo a lo normal, a lo complejo o a lo sencillo. Por cualquiera de los 3 caminos nos podemos ir. ¿Qué camino debemos tomar? Yo te voy a decir el que sea conveniente para la organización. A veces va a ser complejo, sí, pero es muy importante. Entonces hay que hacerlo de manera compleja. Por ejemplo, en un laboratorio. En un laboratorio no voy a poner un sistema de gestión de riesgos sencillito, fácil y demás. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de que en un laboratorio estoy creando algo muy particular, ya sea una fase, una parte, un producto que va a intervenir directamente en mi producto final y demás, o ya hablando de un poco más efecto que pudiera tener, pudiera hacerlo en un laboratorio médico, en donde estoy interviniendo en medicamentos y demás, en dosis y demás. No, aquí sí voy a tener un sistema de gestión de riesgos complejo, seguro, muy bien atendido, muy bien revisado, muy bien supervisado y demás. Esto va a depender del tipo de organización que lleves, que tengas y cuál sea el objetivo de su creación. De eso va a depender, no de cómo lo quiero hacer o cómo me gustaría hacerlo. No, tenemos que tener, pero vuelvo a insistir, me he encontrado organizaciones en donde para operaciones muy sencillas meten métodos muy complejos, muy elaborados, que de verdad quitan más tiempo de lo que aportan. Y no, esa es una parte. Y por eso te digo, de entrada, la propia normativa te dice, no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión de riesgo. No hay. Busca. Alguna vez, y te lo platico así como anécdota, estaba en una auditoría y dentro de esta auditoría pues llegó el auditor muy... Ya saben ustedes cómo son estos auditores de tercera parte, ¿para qué les digo más? Y llegó así muy fuerte diciendo, no, pues si quieres hasta puedes ayudarle. Sabía que yo era el consultor, entonces me dice, pues si quieres hasta puedes ayudarle. Sí, con todo gusto. Cuando llegaron al punto de revisión de los riesgos y oportunidades y demás, entonces él dijo así, ¿y cuál es el método que están utilizando? Entonces yo dije, ellos dijeron, no, pues tenemos este cuadrito, así lo estamos controlando y demás. Y dijo, pues no, porque necesito un método formal. La norma pide que tengas un método formal para poder atender tus riesgos y oportunidades. Y así como que los demás se quedaron así como diciendo, chin, ¿y eso por qué no nos dijo el consultor, no? Que casi siempre haciéndole caso a los auditores, no sé por qué, cuando ya se los había explicado. Entonces, después de un ratito, yo le dije, ya cuando vi que los demás no iban a poder contestar, pues yo le tuve que intervenir, porque afortunadamente me había dicho, tú puedes intervenir después. Yo le dije, oye, yo tengo aquí una observación. ¿Tú puedes decirme en qué cláusula está que debemos de tener un método formal para poder atender los riesgos y oportunidades? Yo sabiendo y entendiendo claramente que no existía tal. Me dijo, sí, por supuesto, a ver, vete a la cláusula 6.1. Y ya nos fuimos a la cláusula 6.1. Por más que la leímos, la releímos y la volvimos a leer, pues no existe. Dice, no, pero es que aquí se sobreentiende que debe haber un método. No, a ver, le digo, no puedes sobreentender nada porque entonces estamos entrando en el campo de la suposición. Y entonces tú puedes entender una cosa y yo otra. Y entonces después de un rato de que no pudo de verdad decir que había una cláusula específica para ello, entonces
pues saqué el arma letal, así como que la espadita cuando se la pones al toro, así en la espalda. Y le dije, ¿por qué no nos vamos al anexo A? En el A4, pensamiento basado en riesgos. Y entonces cuando le leí esta parte específica, donde dice que esta norma no tiene ningún requisito para métodos formales, solamente guardó silencio y él dijo, bueno, lo voy a poner como una observación. ¿Y saben qué le dije? Para terminar ya de darle, le dije, ni como observación te lo voy a aceptar. Pero, si quieres ponerlo, ponlo. Pero ni como observación te lo acepto. ¡No, hombre! Así el ambiente, así todo, imagínate, tenso. Ahí entre el director de la planta, los gerentes y yo, ahí una discusión prácticamente 1 a 1. La verdad es que no me dio gusto decir, ¡ay, le gané! No, de verdad que no me dio gusto. Pero me preocupó el hecho de que si yo no hubiera intervenido allí o yo no hubiera estado, ¿saben qué iba a hacer la organización? ¿Y qué es lo que han hecho muchas organizaciones? Iban a buscar un método, entonces iban a buscar un curso, iban a implementarlo y a veces ni siquiera es necesario. Hay veces que sí, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no sea importante ni necesario, solamente te estoy diciendo que cuando sea importante y necesario, lo implementes. Pero cuando no lo sea, no hay necesidad de implementarlo. Qué buen asunto de esto. Y el otro aspecto, fíjate, dice en ese apartado que no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión del riesgo. Y viene la otra, ni un proceso documentado para la gestión del riesgo. ¿Ya te diste cuenta de esto? ¿No lo has visto? ¿Qué entiendes por esto? Te lo voy a dejar así, Si quieres saber el detalle de esto, ve a ver el siguiente video. Porque en el siguiente video, pensamiento basado en riesgos, te lo voy a clarificar. Porque hay una parte fundamental y no me voy a meter más en este A4 del pensamiento basado en riesgo, porque te lo voy a definir en otro video. Y vas a ver qué buen video. Te vas a dar cuenta de un montón de cosas. La cabeza te va a estallar. No es cierto, no te va a estallar. Vas a tener claridad en cuanto a todo esto. Ya lo verás. El siguiente aspecto es el número 5. Aplicabilidad. A veces... Y era muy recurrente en otro tipo de normativas que decías, voy a excluir, y entonces te ponías a excluir un montón de requisitos de la norma y lo justificabas, porque además, déjame te digo, las normas anteriores te lo permitían, te decían, si hay alguna exclusión, solo justifica, y ya con eso casi siempre te librabas de diseño y desarrollo y de otras partes que prácticamente, así lo voy a decir, no querías poner porque sentías que eran un tanto complejas para tu organización. Voy a decirte lo que dice este anexo, el anexo A, en cuanto a la aplicabilidad. Esta norma internacional no hace una referencia a las exclusiones en relación con la aplicabilidad de sus requisitos para el sistema de gestión de la calidad de la organización. Sin embargo, una organización puede revisar la aplicabilidad de los requisitos debido al tamaño y la complejidad de la organización, el modelo de gestión que adopte, el rango de las actividades de la organización y la naturaleza de los riesgos y oportunidades que encuentre. Los requisitos para la aplicabilidad se tratan en el apartado 4.3, que define las condiciones bajo las que una organización puede decidir que un requisito no se puede aplicar o ninguno de los procesos dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad. La organización solo puede, y aquí viene la parte fundamental, la parte fundamental de todo esto es esto. La organización solo puede decidir que un requisito no es aplicable si su decisión no tuviera como resultado el fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y servicios. O sea, ¿ya viste? Si es algo importantísimo, no lo puedes excluir, no lo puedes quitar de tu sistema de gestión. Solamente vas a poder excluir si no tiene nada que ver con el resultado final que vas a obtener. Es decir, por lo tanto, que no es un factor crítico dentro de tu organización. Si es algo de verdad sencillo, pasajero y demás, que no tiene de verdad nada que ver con tus actividades primordiales, ok, puedes excluirlo, puedes quitarlo. Pero en realidad
estas normas están hechas para que no excluyas nada. Están hechas para que apliques todos sus principios, porque el tener aplicados estos principios, no te voy a decir, garantizan tu super sistema, no, la realidad es que no, y tengo que ser muy certero en este aspecto. Lo que te dan como requisitos estas normas son los aspectos indispensables, voy a llamarlo así, indispensables para que tengas cierto control sobre tus operaciones. Eso es lo que son los requisitos de la norma ISO 9000. Y si tú quitas o excluyes algunos de ellos porque no te gustan, porque son complejos o lo que sea, entonces no estás cumpliendo con la parte fundamental de esta normatividad, que es mantener organizaciones que satisfagan necesidades de clientes, cumplir sus expectativas y pues generar en la medida de lo posible los mejores productos y servicios que tengas. Si afectan este objetivo, no lo puedes quitar, no puedes decir lo excluyo porque es difícil de controlar. No lo excluyas solamente por excluir. Si vas a excluir algo, que sea porque de verdad no tiene un impacto en tu organización. Pero si lo tiene, hay que aplicarlo. ¿No sabes cómo aplicarlo? Dímelo, yo te ayudo. Yo te digo cómo aplicar correctamente los diversos principios de esta norma internacional. En el mismo anexo A, en el A6, información documentada, así se llama, y de verdad son puntos aclaratorios, de verdad me encanta este anexo, en serio, y todos los anexos y todo, de verdad a mí me encanta leer las normas completitas y luego las releo, las subrayo, las vuelvo a subrayar, precisamente para que cuando esté frente a mis clientes les pueda dar lo mejor de lo mejor, para que no me quede con esas ideas de otros consultores o de videos que veo por allí o de algo que me dijo un auditor de una casa certificadora y luego me dijo otra cosa el de otra casa certificadora y luego llega una empresa y me dicen que lo hacen de esta forma y ya les dijo el auditor que no, que así no, que es de esta otra. De verdad, uno encuentra un mundo de versiones en ese sentido. Yo te estoy diciendo lo que es, de verdad lo que es. En el anexo 6 llamado información documentada, a la letra dice algo así como que, como parte de la alineación con otras normas del sistema de gestión, se ha adoptado un capítulo común sobre información documentada. Y este término es importantísimo, porque tú ahora, dentro de tu estructura de las normas, de las diferentes normas, vuelvo a insistir, este es el anexo de 9001, pero aplica también a las otras normas, 27.000, 14.000, 45.000, te aplica exactamente igual. Cada vez que te habla sobre información documentada, te está diciendo que tienes que tener una evidencia específica, tangible o intangible de eso que te está mencionando. Tú puedes decir, bueno, información documentada, ¿qué no son papeles, documentos, manuales? No necesariamente. Esa es una parte. ¿Es información documentada tener un manual? La respuesta es sí. Sí es información documentada tener un manual. Pero a veces, y sobre todo con los avances de la tecnología y demás, mucho de esto tú ya no lo documentas. Lo tienes en un sistema, lo tienes en línea, lo tienes en la nube. Todo eso forma parte de tu información documentada y que puede ser fotografías, procesos lineales, que pueden ser procesos en sistema o que pueden ser procesos documentados. Yo creo que hoy con el avance de tanta tecnología y demás, no hay necesidad ya de tanto papel. Todo esto se va a ir yendo, pero entonces cada vez que tú escuches el término información documentada, no es necesariamente que lo tengas que tener aquí, tangible, en hojas impresas y demás. Pueden ser en sistemas, en discos duros, en softwares, en todo este tipo de cosas, tú puedes tenerlo y todo esto sigue siendo información documentada. Entonces, cuando sea apropiado, en el texto de esta norma se ha alineado con sus requisitos. Consecuentemente, información documentada entonces se utiliza para todos los requisitos de documentos. Y otra vez, documentos no quiere decir papeles. Papeles digitalizados y fotografías, procesos alineados y demás. Todo eso forma parte de la información documentada. Y ahí sí pone entonces atención, porque entonces en diferentes requisitos de la norma te va a decir
Para esto se requiere una información documentada. Por ejemplo, de revisión por la dirección, tiene que haber, en el resultado de la información, debe de haber información documentada que se llevó a cabo una revisión por la dirección. Claro, en la realización de la propia auditoría, debe de haber información documentada que especifique o que nos dé el informe de auditoría o el resultado de la auditoría. Por supuesto, en papel, no necesariamente, bajo el medio que tengas. Eso es correcto, tenerlo como información documentada. Entonces, sigue diciendo este pedacito, este texto de la norma. Donde la norma ISO 9000 utilizaba una terminología específica como documento o procedimientos documentados, manual de calidad, plan de calidad, la presente edición de esta norma define requisitos solamente para mantener información documentada. Es decir, quitó todos esos terminología y solamente dejó información documentada, que es como tú lo vas a encontrar en todas estas normas a partir de las versiones 2015 en adelante. Todas. Donde la norma ISO 9001 utilizaba los términos registros, que era como que el resultado, bitácoras y demás, para denotar los documentos necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, esto ahora se expresa como un requisito para conservar la información documentada. La organización es responsable de determinar qué información documentada necesita conservar. Otra vez, es la organización, no la norma, no el auditor, no nadie. Es la organización quien determina qué debe de registrar, con qué se debe quedar y en qué medio lo va a salvaguardar. Y este medio, te vuelvo a insistir, puede ser digital, puede ser lo que quiera, siempre y cuando tenga evidencia de que la operación ocurrió. Es eso. Y también el tiempo que va a conservarla va a ser total y absolutamente responsabilidad de la propia organización. Sigue diciendo este anexo, un requisito para mantener la información documentada que no incluye la posibilidad de que la organización también podría necesitar conservar la misma información documentada para un propósito particular. Por ejemplo, para conservar versiones anteriores de ella. Es una decisión de la organización. Finalmente, donde esta norma internacional hace referencia a información en lugar de información documentada, la organización debe de realizar el seguimiento, la revisión de la información sobre las cuestiones internas y externas. Y vuelvo a insistir, no hay ningún requisito de que esta información se tenga que documentar. Es decir, cada vez que tú encuentres solamente el término información, bueno, es algo que podría estar por ahí de más, pero que no necesariamente tiene que estar documentada. Y velo, porque en tus requisitos vas a encontrar donde te habla de información y en otras donde dice información documentada. Y para ti el tip es muy claro. Información documentada, tienes que demostrarlo de alguna manera que está puesto en algún sitio, en alguna forma. Cuando dice solo información, no es necesario. A menos que la propia organización así lo determine. ¿Qué te parece este A6 de información documentada que nos aclara de verdad un montón de cosas en cuanto a esto? Antes las revisiones eran de mucho papel y a ver, muéstrame evidencia y a ver, tráeme y dame el registro y dame esto y todo querían verlo en papeles y querían que lo tuviéramos ahí porque para ellos era información documentada. Eso no. En esta versión y en las versiones en adelante y todas las que hay actualmente, información documentada puede ser cualquier medio, cualquier cosa y solamente cuando te haga una aclaración específica de que debe de estar allí. Si no, no hay obligación. Otro aspecto fundamental de este anexo es el apartado 7, conocimientos de la organización. Híjole, imagínate cuánto conocimiento hay dentro de una organización. Todos los clientes, todos los procesos, toda la operación, un montón de cosas que hay dentro de una organización para que pueda operar adecuadamente. En esto también hay aclaraciones específicas que nos van a ayudar a entender cuáles son los conocimientos que debe conservar la organización para poder continuar gestionando adecuadamente sus operaciones. A la letra, este apartado dice, en el apartado 716 de esta norma internacional, se considera la necesidad de determinar y de gestionar los conocimientos mantenidos por la organización para
asegurarse de la operación y sus procesos, y que puede lograr la conformidad de los productos y servicios. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo esta cláusula específicamente, o cuál es la aclaración? De que todo aquello que sea muy importante para que la operación continúe, independientemente de que tú estés o no estés, debe de alguna forma mantenerse en orden para que, si tú te vas de la organización, no te vayas con todo el conocimiento, sino el conocimiento quede plasmado de alguna forma, en videos, en carteles, en procedimientos, en algo debe de estar, para que cuando alguien se va, se jubile, o en el peor de los casos se vaya de este mundo, pues ni modo, la operación no se detenga, esta debe de continuar, ¿sale? Entonces, los requisitos relativos a los conocimientos de la organización se introdujeron con el propósito de, 1, salvaguardar a la organización de la pérdida de conocimientos, por ejemplo, causas de rotación de personal, fracaso a la hora de capturar, compartir información, o fomentar la organización que adquiera conocimientos, por ejemplo, aprendiendo experiencias, tutorías y cualquier otra cosa. Y el último de los apartados, que es el A8, se llama control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Y fíjate, este también es un aspecto importante de aclaración, porque a la letra, dice, todas las formas de provisión externa de procesos, productos y servicios que se tratan en el apartado 8.4, así como proveedores, por ejemplo, mediante compra a un proveedor o un acuerdo con una compañía asociada o procesos contratados externamente a un proveedor externo, estos son los que se van a considerar productos y servicios suministrados externamente. Es decir, tus proveedores, un socio de tu propia compañía. A veces las compañías tienen otras compañías hermanas, pero también le vamos a llamar proveedor. O si tú contratas a alguien externamente para que venga y haga parte de tus procesos o te suministre algo importante para tu proceso, todos ellos le vamos a llamar precisamente proveedores externos, y tenemos que tener un control de todos estos servicios, sobre todo si se van a incorporar a la parte fundamental del servicio o producto que tú vas a ofrecer. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un control. Finalmente, tú como organización eres la cara hacia tu cliente. Y tu cliente debe tener certeza de que tú vas a darle un mejor servicio. A tu cliente no le va a importar si lo haces tú, si lo haces con tu gente, si lo haces con terceros, si te ayudas de empresas hermanas, si te ayudas de aliados estratégicos, si te ayudas de otro proveedor. No le interesa. Lo que le interesa es que el servicio que están contratando o el producto que te están pidiendo llegue y lo tengan de acuerdo a las características acordadas en los diversos contratos. Eso es lo que interesa. Por lo tanto, tú como organización que estás implementando, que estás dentro de un sistema de gestión, tienes que asegurarte de que tienes los controles necesarios para que toda esta cadena de proveeduría que tienes a tus espaldas respaldando tu operación sea la adecuada, la tengas controlada, la tengas supervisada, que evite los riesgos y que emita las acciones correctivas cuando así sea necesario. Porque si hay errores en la entrega, productos malos o lo que sea, el único perjudicado vas a ser tú como organización. No vas a decirle tú, ay, ¿qué crees que mi proveedor me quedó mal? No, pues ¿sabes qué? Pues a tu cliente no le va a importar, porque el quien contrató fue a ti. Si tú subcontrataste, ese fue tu problema y entonces tendría que estar bajo tu control. Y no puedes decir, es que alguien por ahí atrás me quedó mal. No puedes, no debes. Ok, la contratación externa siempre tiene la característica esencial de un servicio, ya que tendrá al menos una actividad desempeñada necesariamente en la interfaz entre el proveedor y la organización. Termina diciendo este apartado, los controles requeridos por la prestación externa pueden variar ampliamente dependiendo de la naturaleza de los procesos, productos y servicios. La organización puede aplicar el pensamiento basado en riesgos para determinar el tipo y la extensión de controles apropiados para los proveedores externos particulares y para procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿Ya ves? Esta es una parte, y esto es algo que yo siempre sí o sí les digo a mis clientes. Para proveeduría externa,
que sea indispensable para mi operación, sí o sí, la controlo, la evalúo e identifico riesgos. Porque esta es una de las partes dentro del contexto organizacional que para mí van a ser de mucho valor, porque me van a ayudar definitivamente a tener un control más específico de mi cadena de proveeduría. Independientemente de dónde venga, yo tengo que tener ese tipo de controles. ¿Sale? ¿Qué te pareció este anexo de la norma? Notas aclaratorias, cosas importantísimas. De verdad, a mí yo desde que salió esa norma y leí los anexos, yo dije, increíble manera de poder hacer aclaraciones. Esto me gustó un montón porque me ayudó desde un inicio a poder ayudar a mis clientes a implementar correctamente sus sistemas de gestión. Ahora tú dímelo, ¿sabías de este anexo? ¿Lo entendías correctamente? ¿Te ha quedado claro? ¿Tienes dudas? Si las tienes, contáctame. Dime qué dudas tienes. Yo te ayudo, yo te respondo, yo te digo. Y por supuesto, si quieres ayuda, si quieres asesoría, si quieres que te ayude a implementar, a mejorar tu sistema de gestión, con todo gusto, ahí tienes mi contacto. Y con todo gusto, allí estamos para poder ayudarte a que tu organización sea más eficaz de lo que hasta ahora es. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video.